Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa fuera, como al sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. En el discurso del capítulo 14, Jesús había hablado de su partida. Había garantizado al mismo tiempo a sus discípulos que volvería de nuevo a ellos. Esta promesa de la presencia de Jesús entre los suyos se presenta ahora como cumplida en la alegoría de la vid y los sarmientos. Jesús es la fuente de la vida y de los creyentes y de las obras buenas que hagan. El discurso del capítulo 14 se hallaba determinado por el imperativo de creer en Jesús. Ahora esta exigencia se expresa con la imagen de espacio y movimiento, de permanecer en Él. Es de notar que el único pasaje comparable a este, con la misma imagen de permanecer en Él, lo tenemos a propósito de la Eucaristía. De ahí que la idea de permanecer en Cristo deba verse en conexión con la Eucaristía. La vid, sumamente familiar a los palestinenses, es una planta que exige muchos cuidados. La misma planta sugiere que sea tomada como ilustración de los cuidados de Dios por su pueblo. Así se había hecho ya en el Antiguo Testamento. La destrucción de la viña era el mejor símbolo para expresar las calamidades de carácter nacional. Como sabemos por los evangelios sinópticos, Jesús se servía de las cosas familiares para transmitir su enseñanza. Ahora quiere hablar de la solidaridad, de la unión íntima entre Él y sus discípulos. Para ello utiliza la imagen de la vid y los sarmientos. Conociendo la planta no es necesario afirmar que no todos los tallos prosperan. Tiene que haber un constante cuidado de poda y limpieza. Esta labor corre a cargo del viñador. Se afirma claramente una gran sustitución. La vid no es ya el pueblo judío, sino Jesús mismo. El viñador sigue siendo el Padre. Notemos que en el cuarto evangelio aparece con frecuencia el pensamiento de la dependencia de Jesús en relación con el Padre. Llevar frutos es otra imagen frecuente para indicar las obras buenas. Las ramas infructuosas son los hombres sin fe y los discípulos apóstatas, al estilo de Judas. La limpieza de la que se habla en el versículo 3 sigue en la misma línea de la imagen. El viñador poda y limpia. Esta limpieza de los discípulos ha sido llevada a cabo por toda la obra de Jesús, que culminó en su muerte. Aquí el medio de purificación se dice que ha sido la palabra, es decir, se hace referencia a la comunicación de Jesús a los discípulos a través de su venida al mundo. Y puesto que ya están limpios, se les pide permanecer en Él. En esta sección, el término permanecer es utilizado hasta 11 veces. Ya la estadística anuncia que es el tema dominante. A pesar de la ausencia,
Los discípulos deben permanecer unidos a Cristo. Él promete su presencia en ellos. Unión esencial en orden a dar frutos, es decir, en orden a vivir la vida divina y producir las obras buenas que Dios espera de ellos. El hombre abandonado a sí mismo no puede dar esta clase de fruto. La autosuficiencia, llevada hasta su consecuencia más extrema, aparta de Dios, corta la unión con Él. La imagen utilizada por el evangelista se refiere a la separación que tendrá lugar en el último día. Solo que, como es habitual en Juan, esa imagen es utilizada para describir, ya aquí y ahora, el significado de la falta de unión con Dios. La vida fructuosa puede ser definida como la vida de unión con Dios, en la cual la oración siempre es atendida. Después, el pensamiento avanza hacia el lenguaje directo. Dar fruto es vivir la vida del verdadero discípulo y con ello dar gloria a Dios. El pensamiento se mueve entre la iniciativa de Dios en el amor y la respuesta del hombre en la obediencia, porque el Padre ama al Hijo y el Hijo ama a los discípulos. Este es el fundamento de la fe cristiana y del discipulado. El discípulo debe permanecer en este amor por la obediencia. Esta unión del discípulo con Cristo se asemeja a la que el Hijo tiene con el Padre.